Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 145 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a ver el primer libro de los Reyes, capítulo 3, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 4 al 5 y el Salmo 64. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 3. Matrimonio de Salomón. Salomón se emparentó con el faraón de Egipto al tomar una de las hijas que como esposa. La llevaron a la ciudad de David mientras acababa de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. Salomón pide sabiduría para gobernar. El pueblo ofrecía sacrificios en los altosanos, porque aún no se había edificado un templo en honor del Señor. Salomón amaba al Señor, siguiendo las normas de su padre David, pero también él sacrificaba y quemaba incienso en los altosanos. El rey fue a sacrificar a Jobaón, el altozano más importante, y ofreció 1000 víctimas en holocausto sobre aquel altar. Ahí el Señor se le apareció en sueños durante la noche y le dijo: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Salomón respondió: «Tú favoreciste mucho a mi padre, David, tu siervo, porque camino en tu presencia con fidelidad y justicia y rectitud de corazón. Le has conservado tu favor dándole un hijo que siente en su trono, como hoy sucede. Ahora, Señor Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, como ser de mi padre David. Pero yo soy muy joven y no sé cómo gobernar. Tu siervo está en medio del pueblo que tú has elegido, un pueblo numeroso que no se puede contar y cuya multitud es incalculable. Da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo, y puedes discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién sino podría gobernar un pueblo tan grande?». Agradó mucho al Señor esta petición de Salomón y le dijo: «Ya que me has pedido esto, y no una larga vida, ni riqueza, ni muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente como no he vivido antes de ti ni la habrá después. Pero además te añado lo que no has pedido, riqueza y gloria en tal grado que no habrá en tus días rey alguno como tú. Si caminas por mis sendas y guardas mis preceptos y mandamientos, como hizo tu padre David, te daré una larga vida». Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Regresó a Jerusalén y se presentó ante el arca de la alianza del Señor. Ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio un banquete a todos sus servidores. Un ejemplo de sabiduría. Por entonces se presentaron al rey 2 prostitutas. Una de ellas le dijo: «Con tu permiso, señor mío, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Yo di a luz en la casa. A los 3 días di a luz también ella. Estaban juntas y no había nadie más en la casa. Una noche murió el hijo de esta mujer, aplastado por ella misma. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva dormía, y lo acostó en su regazo. A su hijo lo muerto lo acostó en el mío. Cuando de madrugada se levantó para amamantar a mi hijo, lo encontró muerto. Pero examinándole atentamente a la luz del día, vi que no era mi hijo y que yo había dado luz». La otra respondió: «No es verdad, mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto». Pero la primera decía: «No, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo». Así discutían delante del rey. Entonces el rey se pronunció así: «La una dice: mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. La otra: no, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo». Ordenó: «Tráiganme una espada». Trajeron una espada al rey y el rey mandó: «Parten en 2 al niño vivo y den la mitad a cada uno». Entonces la madre del niño vivo, conmovida íntimamente por su hijo, suplicó: «Por favor, Señor, dale a ella el niño vivo, pues ningún motivo lo mates». La otra en cambio decía: «Que no sea así ni para ti ni para mí, que lo partan». Entonces el rey sentenció: «Entréguele a la primera el niño vivo, no lo maten, ella es su madre». Todo Israel se enteró de la sentencia del rey y respetaron al rey, viendo que había en él una sabiduría divina para administrar justicia.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya el inicio del reinado de Salomón, donde pues él pide la sabiduría para gobernar. Y sobre todo vemos un ejemplo de sabiduría en este momento, pues del comienzo de su reinado. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido algo a Dios para vivir según nuestra conveniencia y no para dar gloria a Dios? Meditemos un poco la palabra de Dios y veamos cómo es que esa sabiduría llega a nuestro corazón. Habiendo meditado el libro de los Reyes, pasemos ahora al libro de las Crónicas. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 4. El altar y la pila de bronce. Hizo un altar de bronce de 10 metros de largo por 10 de ancho y 5 de alto. Hizo también un depósito circular de bronce de 5 metros de diámetro, 5 de alto y unos 16 de circunferencia. Bajo el borde hacía todo alrededor imágenes de toro, 10 cada medio metro. Estos bajorrelieves eran 2 hileras, habían sido fundidos a la vez que el depósito. Dicho depósito descansaba sobre 12 toros. 3 de ellos miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se apoyaba el depósito que daba hacia adentro del parte trasera de los toros. El grosor del depósito era de una palmo y su borde era como el de una capa a manera de flor de loto. Cabían unos 135,000 litros. Hizo 10 pilas y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Así se lavaba y purificaba todo lo que se utilizaba para los holocaustos, mientras que los sacerdotes lavaban el depósito de bronce. Hizo también, según el modelo prescrito, 10 candelabros de oro y los colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Fabricó 10 mesas y lo colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo además cintas de oro. Construyó en el atrio de los sacerdotes la gran explanada con puertas a la que recubrió de bronce. Colocó el depósito de bronce al lado derecho del edificio y el sureste. Hirán hizo los candeleros, palas y aspersor. Así también tocó la obra que le encargó el rey Salomón para el templo de Dios, y las 2 columnas, las esferas por las 2 capitales de encima de las columnas, las 2 rejillas para cubrir las 2 esferas de las capitales, las 400 granadas para las 2 rejillas, 2 series de granadas para cada una, las 10 bases y las 10 pilas que iban sobre ella, el depósito de bronce, sobre había uno, y los 12 toros que estaban debajo de él, los candeleros, las palas y los tenedores. Todos estos utensilios que Hirán hizo al rey como destino al templo del Señor eran de bronce pulido. Fueron fundidos por el orden del rey en molde de arcilla en la región del Jordán, entre Sucot y Sereda. Salomón hizo estos objetos en tal cantidad que no se podía calcular el peso del bronce. Salomón hizo también todos los demás utensilios para el templo de Dios, el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes de la ofrenda, los candelabros con sus lámparas para lucir delante del lugar santísimo según estaba prescrito, todo el oro puro, los floreros, las lamparillas y los despabiladeras de oro puro, los cuchillos, aspersorios, incensarios y cucharillas, todo los oro puro. La puerta del aposento interior del lugar santísimo y el lugar del santo eran también de oro. Capítulo 5. Traslado del arca. Cuando el rey Salomón terminó la obra realizada en el templo del Señor, ya vi todos los objetos que su padre David había consagrado: la plata, el oro, los utensilios, el depósito del tesoro del templo de Dios. Entonces Salomón convocó en Jerusalén a los ancianos de Israel y todos los jefes del tribu y la familia de los israelitas para traer el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, es decir, Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno al rey Salomón y el mes séptimo, el motivo de la fiesta. Cuando llegaron los ancianos de Israel y los levitas, cargaron el arca y lo subieron junto en la tienda del encuentro y todos los utensilios sagrados que habían hecho. Lo subieron los sacerdotes Leví, el rey Salomón y toda la asamblea de Israel en él. Inmolaron ante él el arca ovejas, toros en gran cantidad. Los sacerdotes dejaron el arca de la alianza del Señor en su lugar, en la camarín del templo,
es decir, el lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Los querubines tenían las alas extendidas sobre el lugar donde se encontraba el arca, cubrían el arca y sus varas. Estas eran tan largas que podían ver las puntas del lugar santo, que es frente al lugar santísimo, pero no desde fuera. Ahí están hasta hoy. En el arca no había más que 2 tablas de piedra depositadas ahí por Moisés en Loreb, cuando el Señor hizo la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del lugar santo, todos los sacerdotes presentes habían purificado sin tener en cuenta el turno correspondiente. Todo el coro de levitas, cantores, Asafá, Emá y Edetún, con sus hijos y familiares, vestidos con túnicas de lino, hacían sonar las silbalos, las arpas, las cítaras, puesto de pie en la parte oriental del altar. Entonces los trompeteros y los cantores juntos se pusieron a alabar alabanza al unísono al Señor. Y cuando el son de la trompeta, silbalos y demás instrumentos musicales alaban al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, una nube llena del templo del Señor, de modo que los sacerdotes no podían oficiar a causa de la nube, porque la gloria de Dios llenaba el templo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo ya se está estructurando todo el templo, cómo ya se están haciendo también los ritos necesarios para la alabanza. Para nosotros podríamos meditar este texto. ¿Qué tan importante ha sido un lugar santísimo, un lugar sagrado, un nicho, una capilla, un templo? ¿Cómo es que nosotros le damos esa importancia y le damos también lo necesario para hacer presente a Dios en nuestras vidas? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasemos ahora al Salmo. Salmo 64. Señor, protege mi vida del enemigo. Al maestro de coro, Salmo a David. Oh Dios, escucha mis lamentos. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conspiración de los malvados, de la turba de los malhechores, que afinan sus lenguas como espada y disparan con flechas palabras envenenadas, para herir escondidas al inocente, para herirlo del improviso y sin correr riesgos. Se empeñan en sus malos propósitos, esconden trampas con astucia pensando, ¿quién podrá destruirlo? Proyectan crímenes diciendo, bien lo hemos proyectado. La mente y el corazón del hombre son impenetrables, pero Dios lo hiere con sus flechas. De improviso quedan heridos. Su propia lengua los arruina y quienes los ven menean la cabeza. Entonces toda la gente se llena de temor cuando lo que Dios ha hecho y medita sus obras. El justo se alegra que el Señor encontrará refugio en él y felicita a todos los rectos de corazón. Oración final. Padre, muéstrame tu camino. Enséñame a pedir lo necesario para mi vida y para los míos. Hazme sentir que yo sigo tus pasos y alcanzo tu misericordia. Provoca siempre en mí tu grandeza y así alcanzar tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir en esta gran aventura. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.